Hoy quiero compartirle un secreto profético, un secreto muy poderoso. Son cosas que enseñamos en la escuela profética, pero los quiero compartir aquí con ustedes. Así como yo les suelo siempre decir, tomen nota, tomen su papelito, tomen nota, porque son cosas muy importantes que nosotros debemos retener y poner en práctica en nuestra vida. Si vamos a la escritura en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 32, dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Amén. Ya que lo que vamos a hablar hoy, ¿no?, va a ser profundo. Cuando nos vamos al contexto de esa escritura que acabo de leer, nos damos cuenta que el apóstol está hablando del orden que tiene que haber en una iglesia cuando hay varios profetas, ¿no?, que están profetizando, cuando hay ese don o esa multiplicidad de don en su iglesia. El apóstol aquí revela algo muy poderoso. Y no quiero meterme ahora en el contexto de todo esto, sino que quiero tocar lo que el apóstol dijo aquí. Dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Por lo tanto, cuando alguien está profetizando, no debe haber otro profetizando a la vez, al mismo tiempo, dentro de un desorden, diciendo cosas que a veces incluso son contradictorias, porque eso conlleva la confusión y al desorden. Eso fue lo que quiso decir el apóstol aquí cuando dice que los demás profetas escuchen para que puedan discernir. Ahora bien, Dios siempre nos quiere hablar, y nosotros vemos incluso en el mundo secular, en el mundo del día a día donde nosotros caminamos, Dios nos habla a través incluso de incrédulos. Lo que nos toca a nosotros es discernir cuando Dios es el que habla. Dios puede usar cualquier persona, cualquier instrumento, cualquier cosa para decirnos y confirmarnos lo que ya nos ha venido, o lo que nos viene confirmando o diciendo, para que nosotros tengamos certeza de que es Él el que nos está guiando, el que nos está indicando las cosas que han de venir o a las que debemos encaminar. Ahora bien, hay un espíritu, y el apóstol aquí está nombrando que hay un espíritu de profecía, que se trabaja con el profeta. Y ya hemos hablado de que todo lo que se mueve en el oficio profético, ¿no? Ya hemos estado hablando sobre los ángeles, hemos estado hablando sobre ángel profético, espíritu de revelación, dice la palabra del Señor, ¿no? Y leemos en otros pasajes de la Biblia que había ángeles que bajaban, hablaban con los profetas. Y a Cornelio un ángel le dijo: ve a tal lugar. Bueno, y ya esto lo hemos leído, vamos a profundizar en otras cosas, ¿no? El apóstol Juan, cuando llegó al cielo de su visión, pensaba que hablaba con Jesús. Y ahí también era un ángel, ¿no? Cuando le dijo, que empezó a adorarle, se inclinó a adorar, y dice: no me adoro, yo soy un ángel, yo soy un ángel. En el capítulo 26 de Isaías dice, y le he leído ya esta mañana y quiero volverlo a leer ahora, dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, en tanto que el espíritu dure dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Cuánto tienen el espíritu de Dios? Qué buena noticia, ¿no? Qué buena palabra. Dice: con mi alma te he deseado en la noche, y mientras dure tu espíritu, de madrugada te buscaré. Dios es maravilloso. Amén. Solamente para dos personas Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Debemos declarar con nuestra boca lo que hay en nuestro corazón y veremos la gloria de Dios. Hermano, hay mucha gente, tú puedes estar muriéndote, pero si tú no clamas a Dios, Dios no va a socorrerte, porque Él te va a recibir en sus brazos, en el seno, si tú eres su hijo. Pero Él ha puesto poder en nuestra boca. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Él ha puesto poder en nuestra boca. Pero claro, nuestro corazón, mente, debe estar en sintonía con Él, ¿no? No es que todo el mundo pueda decir lo que quiera, pero cuando uno camina con el Señor, uno va a hacer aquello que ya Dios te ha revelado en oración, en comunión, cuando tú estás en comunión con Él. No se trata de que yo ahora con mi boca me ponga a decir cualquier cosa para que las cosas se den. No, Dios nos ha puesto ya promesas que nos ha dado, que nosotros debemos estar declarando con nuestra boca, para que eso lo podamos ver. Aunque veamos cosas opuestas,
que veamos lo opuesto a lo que queremos ver, clamemos para ver lo que queremos ver y nuestros ojos verán lo que Dios nos ha prometido que al clamar nosotros haremos. Amén. Entonces, cuando leemos la historia de un ungimiento, de un ministerio, un llamamiento, eso es tremendo, eso es maravilloso, ¿verdad? Cuando uno lee en la Biblia ciertos ejemplos, ciertas vidas, cuando Dios ha ungido a uno, a otro, ya hemos visto también esa parte. Pero quiero hablar ahora el caso de Eliseo, que es el que nos va a traer, ¿no?, en esta mañana la palabra de Dios para edificar nuestras vidas un poco más y entender ese pasaje que a veces lo hemos leído tantas veces, como ya hemos estado viendo todos estos domingos atrás, ¿no?, que leemos la palabra, pero leemos tan rápidamente que no nos percatamos de lo que realmente nos quiere decir o nos está enseñando la palabra. Y nosotros tenemos atentos, cuidadosos, mistigosos y de escudriñar bien la palabra para entender lo que Dios nos está queriendo decir. Eliseo fue escogido por Dios, es un hombre de Dios. Elías recibía las instrucciones, para ungir a Eliseo y para que lo sustituya más adelante, porque aquí nosotros no somos eternos, ¿verdad? Aquí nosotros en este cuerpo no somos eternos en el Señor, cuando nos entregamos a Dios, cuando Dios hace la obra en nosotros, somos eternos. Pero este cuerpo padece. Y Elías, no obstante, no era que iba a quedarse toda la eternidad aquí. Y ahí es donde queremos que en esta mañana Dios nos hable al corazón para que podamos entender bien lo que Dios hace, porque a veces nosotros tenemos los conceptos ya cerrados, condicionados a lo que nos han dicho, a lo que nos imaginamos, a lo que suponemos, a otras enseñanzas, y nos impide de ver realmente lo que Dios nos está queriendo decir en su palabra. Pero gloria a Dios que en esta mañana va a abrir nuestra mente y van a revelarnos cosas nuevas para que nosotros entendamos, comprendamos y podamos, por supuesto, beneficiarnos de esa gloria de Dios. Amén. Entonces, vemos que Eliseo caminó con Elías, ¿no?, con su siervo Elías, por un espacio de 10 años y más. Durante ese tiempo, él fue preparado, fue formado, aprendió muchas cosas que tenía que aprender antes de ser ungido. Pero cuando llegó la hora y el día para que fuera ungido, dice la Biblia que Elías le dijo a Eliseo: vamos a Gilgal, vamos a Jericó. Y al final terminaron allí en Jericó, en el Jordán, perdón. Y cuando ellos están llegando allí, vamos a leer segunda de Reyes. Ahí tenemos la historia. Es Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 12. Ahí, como vemos, cuando llegaron a Jordán. Vamos a leer el pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 12, dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, habían pasado el Jordán, claro. Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil ha pedido. ¿Estamos atentos? Cosa difícil ha pedido. O sea, que no es cosa fácil. No es cosa fácil para la carne, ¿no? No es cosa fácil. Cosa difícil ha pedido. Bueno, me he perdido. Sí. Bueno, ¿qué es lo que quiere que haga para ti antes que yo sea quitado? Eliseo le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosas difíciles has pedido. Si me viere cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un tourbillón. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Dice la palabra de Dios que ese día Eliseo recibió la doble porción del espíritu de Elías. Y cuando tú lees la historia entera en el contexto bíblico, te darás cuenta que de algo muy importante. Cuando ellos dos llegan al Jordán, Elías se quita el manto y se quita lo envuelve y lo dobla en dos y golpea las aguas del Jordán, y esas aguas se abren y pasan a seco. Ese milagro sobrenatural
que está por encima incluso de la gravedad, de la ley de la gravedad, no es obstáculo para el siervo de Dios. Y ahí ellos pasan a lo seco. Pero ¿qué sucede después de la muerte de Elías? ¿Qué sucede? Mire, dentro de la fe cristiana hay algunos que un poco confundidos con respecto a lo que sucede después de la muerte. Algunos sostienen que después de la muerte todos duermen. Y esto hasta el juicio final. Después de lo cual todos serán enviados al cielo o al infierno, depende de cómo haya vivido. Otros creen que en el momento de la muerte las personas son juzgadas instantáneamente y enviadas a su destino eterno. Otros afirman que cuando la gente muere, sus almas espíritus son enviados a un cielo o infierno temporal que espera la resurrección final, el juicio final, y luego la finalidad es su destino eterno. Pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios que sucede después de la muerte? Primero, para el creyente en Jesucristo, porque al creyente, por supuesto, quiere decir que cree, el que hace la voluntad de Dios, sus pecados son perdonados por el hecho de recibir a Cristo en su corazón como Salvador. La Biblia nos dice que después de la muerte, las almas, espíritus van al paraíso, al seno de Abraham, que la había posicionado. En la Biblia vemos que está posicionado en el centro de la tierra. Ahí tiene usted el cartel que hemos estado compartiendo en los estudios, donde nosotros hemos visto por la palabra, no porque yo me lo imagino, por la palabra donde nos posiciona, donde está ese lugar. Nosotros estamos estudiando en la Biblia sobre la posición de los diferentes paraísos y los diferentes infiernos, cosa que otros te dirán que eso son locuras, son tonterías, hay un cielo, un paraíso y punto. No, seamos escuetos cuando leemos la palabra de Dios. Prestemos atención cuando Dios habla, cuando la palabra cuando Dios nos está describiendo realmente cosas que nosotros damos por alto y no prestamos atención y nos desubicamos. Pero yo sé que aquellos que realmente quieren, anhelan, desean que Dios les hable, Dios les habla. Para los creyentes la muerte debe ser estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. Así lo enseña en 2 Corintios. No vamos a entrar en ese tema, en esos pasajes ahora, si no nos vamos a alargar mucho más. Pero sin embargo, como hay pasajes también en 1 Corintios 15 o 1 Tesalonicenses 4, ¿no? Describe que los creyentes siendo resucitados y dándole cuerpos glorificados, y es una verdad, pero ¿qué es lo que enseña la palabra realmente? Si los creyentes van a estar con Cristo inmediatamente después de la muerte, ¿cuál es el propósito de esta resurrección? Nos debemos preguntarnos, y eso es lo que nos abre los paréntesis para entender y buscar bien la palabra, para entender ubicación, tiempos y momento y secuencia de lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer. En la resurrección de los creyentes, el cuerpo físico es resucitado, glorificado y luego reunido con el alma, espíritu, y este cuerpo, alma, espíritu, reunificado, este alma y cuerpo y glorificado, será ahí la posición de este creyente, primeramente para reinar, como dice también la palabra, por 1000 años aquí en la tierra juntamente con Jesús, y después viene el juicio, el trono blanco. Después de ese juicio, pues cada uno irá por donde Dios le mande según sus actos, según lo que haya creído, lo que haya hecho, lo que haya obedecido a nuestro Dios. Pero qué lindo y qué hermoso es la esperanza que tenemos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Qué esperanza. Segundo, para aquellos que no reciben a Cristo como Salvador, la muerte significa un castigo eterno. Yo sé que hay muchos que lo niegan, que no quieren reconocer, pero la Biblia ahí está claro y lo dice claramente, y yo creo la palabra en ese contexto, porque si no habría muchas otras cosas. En otro momento podríamos estudiar eso detenidamente para entender lo lógico de las cosas. Si no se derrumba el resto. O sea, para que se sostenga base, necesitamos otros apoyos bíblicos, otra revelación que esté ahí para apoyar lo que nosotros podamos creer o crear como doctrina para saber qué es lo que el Señor quiere decirnos. En todo caso es igual, o sea, tanto que los que creen como los que no creen están en un tiempo de espera y un lugar, por supuesto, lo que varía es el lugar de espera, ese lugar de espera, pero estaremos esperando ese día glorioso. Para aquellos que creemos en el Señor, para que Él venga, nos arrebate, estemos en su presencia.
revestido de gloria ya por su gracia. Hay, como les decía, hay 3 paraísos, según la palabra de Dios. Hay 3 infiernos, según la palabra de Dios. Y lo vemos que está separado, el que estoy mencionando, el tiempo de ese tiempo de espera, donde el Espíritu está esperando ese día del juicio. Esos sitios se encuentran, según la Biblia, no lo digo yo, y lo podemos ver en la palabra, como lo hemos estado estudiando aquí los jueves. Está dentro de la tierra, en el fondo de la tierra, ahí donde está el abismo, ahí donde está ese paraíso, ahí donde está separado por ese, ¿cómo llaman? Por esa cima, dice. Una cima con S, no con C. Y ahí está donde nosotros vamos está a la espera de que el Señor venga por nosotros. Ahora bien, ahora vamos a ver algo que es muy interesante, algo poderoso. Hay un espíritu de profecía que trabaja con el profeta. Por lo tanto, eso que Dios ha puesto para que trabaje contigo no se moverá. Y ahí donde, por supuesto, entraremos en querer ir a la teología para debatir, para discutir, pero usted sabe que la palabra de Dios no se discute, la palabra de Dios se predica. Y uno lo que toca es leer la palabra y rogarle a Dios que nos revele lo que la palabra dice. Pero lo que uno puede decir apoyado por versículos bíblicos es lo único que puede realmente darnos firmeza en lo que uno puede creer. Entonces, Dios ha puesto cuando Dios pone un espíritu profético en tu vida, eso no se mueve, aunque tú te mueras. Y dirá, esto yo nunca lo he escuchado, eso son cosas raras. Bueno, tenemos el ejemplo del espíritu de Elías. ¿El espíritu de Elías está o no está? ¿El espíritu de Elías está o no está? ¿Está el espíritu de Elías? Está y se ha de manifestar y se sigue manifestando. Y está al servicio de la iglesia del Señor. Te dirá, pero ¿cómo es esto? Bueno, me está hablando tú de cosas raras, ¿no? Cosas bíblicas, cosas espirituales. Cosas que depende que nosotros realmente indaguemos, busquemos la verdad y usemos esas herramientas que Dios ha puesto a nuestro alcance para que realmente... Mire, yo le voy a decir, como ya les he dicho ya y como le vuelvo a repetir otra vez, si es para vivir como estamos viviendo aquí, yo soy el primero que no quiero saber más nada. Que el Señor me lleve o yo qué sé, que haga lo que sea, pero yo quiero vivir lo que Dios dice en su palabra que hay que vivir. Yo quiero vivir una iglesia poderosa, una iglesia que no solamente da palabras, sino una iglesia que manifiesta el poder de Dios. Y para manifestar el poder de Dios, eso es imposible en el siglo XXII, aquí ahora en el año 2023. No. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Y todo eso que dicen que lo profético eso es del diablo, que todo eso son mentiras, claro que hay muchos proféticos engañadores y eso es lo que más abunda y la palabra nos dice que más va a abundar en estos últimos tiempos. Pero sin embargo, donde más Dios va a derramar de su espíritu profético para que se profetice, porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia de Dios. Y vamos a ver el poder de Dios moverse cuando veamos al enemigo moverse. El enemigo está bajo nuestros pies, como bien decía el siervo del Señor Francia esta mañana. Cuando Él se manifiesta, nosotros tenemos autoridad para reprenderlo. Porque nosotros tenemos la autoridad. Ahora, si tú no quieres vivir esa autoridad, si tú no quieres apoderarte de esa autoridad de Dios, ya es el problema de uno. ¿Cuántas veces uno no tiene cosas que puede beneficiar? Está ahí por años y no la toca. Hasta que alguien dice, mira que... Y no voy a dar ejemplo ahora si nos vamos a alargar, porque quiero compartir varias cosas y si no, nos hacemos largo y después se me enfada algunos. No se enfadan para pasar la noche de fiesta o al barbacoa o todo el día en la playa, pero para pasar una hora en la iglesia se me enfada. Bueno, pero que Dios tenga compasión, misericordia de nosotros, porque todos nosotros declaramos que los hijos de Dios van a dedicar el tiempo que necesiten para estar en la presencia de Dios constantemente, que es lo más importante, estar en la presencia de Dios, hacer la voluntad de Dios, está en la obra de Dios, que hace otras cosas que por supuesto complace la carne, si no tiene por qué estar pecando, pero sí complace la carne y no he entendido todavía que han muerto esa carne, sino que si vive bien para Cristo. Como les decía, les quiero mostrar algo profético, algo lindo, algo que como les decía, que cuando el profeta muere, el espíritu no vuelve al cielo. El espíritu no vuelve al cielo. Y les voy a sorprender porque he cogido unos pasajes
estudiando esta semana, he cogido unos pasajes que yo sé que nos va a impactar. Preste usted atención a todo lo que vaya a decir. Como decía, cuando el espíritu del profeta muere, el espíritu no va al cielo, porque el espíritu de profecía tiene una asignación aquí en la tierra y no se va a ir hasta que no venga el Señor. El ministerio profético ha de continuar. Una asignación de la profecía es continuar el mensaje de Dios y darlo a su pueblo. Por lo tanto, el ministerio profético es una continuación, no es algo nuevo, es algo que continúa. Amén. Vamos a ver un respaldo bíblico. El espíritu que el espíritu de Dios mete no vuelve por el espíritu del profeta. O sea, el espíritu nuestro vuelve, pero el espíritu profético que Dios pone en nosotros, ese no vuelve, se queda ahí, haciendo y continuando la obra de Dios. Amén. Entremos a la escritura para ver cómo que el espíritu de Elías está en nosotros. Dios le dijo a Elías: busca al que seguirá tu misión, el que va a continuar con tu ministerio. Porque tú va a llegar un momento donde tú también te vienes aquí al cielo conmigo. Pero lo que tú cargas, el espíritu de profecía, no se vuelve contigo, no vuelve al cielo, va a quedar aquí sobre la tierra, va a caer sobre alguien para que continúe lo que tú iniciaste, lo que yo inicié contigo. La Biblia dice que Eliseo le dijo: yo quiero doble de tu porción, doble porción de tu don, de tu espíritu. Eliseo no dijo: yo quiero el doble del Espíritu Santo, como algunos pretenden o creen. No, del espíritu que había en Elías, el espíritu profético que tenía Elías. Él dijo: yo quiero el doble de tu espíritu. Y ya hemos visto, como le dijo, difícil cosa es, pero sí nos es dado a todos buscar de Dios para recibir de ese espíritu profético, para que Él nos use para su gloria. Todo el que sabe sobre el ministerio profético sabe lo que estoy diciendo, y saben que lo que estoy diciendo es verdad. Eliseo sabía que iba a recibir el espíritu de revelación que estaban sobre Elías. No es que iba a bajar del cielo algo nuevo para él, para Eliseo, sino lo que ya tenía Elías. Dice la palabra que había un grupo que seguían ahí, ¿no? Un batallón de hijos de profeta que estaban siguiendo al profeta Elías, de lejos, le dice la palabra. Lo estaban siguiendo de lejos. Y usted se puede imaginar por qué, ¿no? Y ahora vayan a entender, cuando entienda que ese es el proceso que Dios usa, va a ver cómo que ellos también tenían ese interés de recibir eso, que Eliseo estaba ahí. Lo que pasa es que Eliseo es el que estaba ahí con Elías, trabajando, esforzándose, sirviéndole, cuidándole, protegiéndole, ayudándole, llevando la carga. Si para él, que estaba constantemente con él, era difícil, imagínate aquello que lo anhelaba, deseaba, estaban ahí corriendo, pero que no remangaba manga, ¿no? Para trabajar. Sí, tenían conocimiento, tenían cosas, sabían, eran profetas, por supuesto, pero difícil cosa es recibir esa porción de Elías sobre tu vida. Aquellos que, yo sé de algunos que buscan de Dios, yo sé que algunos que claman a Dios constantemente, aunque otros familiares le dicen que está loco, que esto o lo otro. Pero cuando tú te afirmas en el Señor, cuando tú caminas al Señor, cuando el Señor te está revelando cosas, no es cosa fácil, es cosa muy dura, muy difícil. Muy difícil para la carne, pero no imposible, porque el Señor dice que estoy contigo y Él es nuestro ayudador. Lo que pasa es que nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios para que se haga su voluntad. Lo que no podemos hacer la doble vida. No podemos estar aquí y allí, eso es imposible. O estamos con Él o estamos en contra de Él. No podemos tener dos señores, dice la palabra. Amén. Entonces, ahí ellos estaban esperando, que sabían, porque eso ya estaba comentado, ya lo sabía todo el mundo, que Elías iba a partir, que iba a ascender. Y todos estaban atentos a ver quién iba a recoger eso, porque sabían muy bien, ellos conocían el proceder de Dios, sabían que Elías no se iba a ir con ese espíritu profético, ese profeta tenía que caer sobre alguien para que lo consiguiera. ¿Por qué? Porque ellos tenían entendidos, ellos sabían, ellos iban a la escuela profética. Otra cosa, otra gran mentira, que tuviera en cualquier otro teólogo, hay infinidad de teólogos, infinidad de iglesias, te dice que todo eso son pamplinas, son rollos, son tonterías, todo eso es brujería. Pero qué triste, ¿no? Qué triste que no entiendan
no comprenda lo que Dios nos está queriendo decir y nos está diciendo desde el principio. Él nos mostró primeramente, a Jesús nos mostró primeramente y tuvo esa vida de devocional, de oración, de búsqueda de Dios para hacer la voluntad de Dios. Él no tenía su mente en las cosas del mundo, sino en lo que vino a ser y cumplir el propósito que Dios tenía para él, para su vida. Y aquellos que conocen esa movida espiritual, esa movida profética, sabían, y ellos lo sabían, que sobre alguien tenía que caer esa unción. Y Eliseo la pidió la doble porción y le fue concedida. Amén. Entonces, Segunda de Reyes 2:15 dice, viéndole los hijos de los profetas lo estaban viendo, que estaban en Jericó al otro lado. Ellos siempre estaban ahí, siempre estaba a ver lo que sucedía, ¿no? A la vista, ¿no? Dijeron, el espíritu de Elías, se acuerdan que no dicen el Espíritu Santo, es el espíritu de Elías. Dice, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. O sea, ellos reconocieron un hecho que sus ojos lo vieron, ¿no? Y vinieron a recibirle y se postraron ante él. Recuerda que ellos siempre se estaban burlando de Eliseo, ¿no? Ellos se reían de él. Ellos dice, tú vas a profetizar, ¿sabes? Como cuando se hace competiciones, cuando uno está en clase o está haciendo cualquier tipo de actividad, siempre pues tratando de querer sobresaltar sobre los demás, ¿no? Y ellos se reían de Eliseo. Pero Eliseo había cogido la buena parte y había cogido la buena posición, la que correspondía para recibir lo que él también anhelaba y deseaba. Hay muchos en las iglesias que escuchan muchas cosas, que están siempre en rollo, en murmuraciones, en cosas raras, y se pierden toda la bendición que Dios tiene para sus vidas. Ellos sabían que Elías se iba a ir. Ellos sabían que Elías le decía, cuando le venía, le decía, y entonces les mandaba a callarlo. Vean ustedes la palabra, no voy a entrar en todos esos versículos ahora, pero léanlo ustedes la palabra, como Elías les decía, callen. Entonces ellos vieron el espíritu de Elías reposar sobre Eliseo y se postraron delante de él. Cuando ellos vieron que el agua se abrió, a la misma manera que cuando ellos cruzaron, Elías y Eliseo cruzó, cuando golpeó las aguas con el manto, de la misma forma, así Eliseo regresaba y hizo lo mismo. Y cuando ellos vieron esto, dicen, no hay ninguna duda, él ha recibido el espíritu de Elías. El espíritu de Elías, porque cayó sobre él. Ellos estaban ahí esperando, pero cayó sobre Eliseo. Ningún profeta ha terminado lo que empezó hasta que el Señor venga, le digo. Luego nos encontramos otra vez con el espíritu de Elías, lo profetizó, vemos que en diferentes ocasiones en la Biblia, cuando es profetizado, la gente hace referencia a ese espíritu, ¿no? Al espíritu de Elías. Lo vemos, como decía en Juan, también lo vemos en Juan el Bautista. De hecho, el mismo Jesús lo dijo, ¿no? Dijo que Juan tenía el espíritu de Elías. Oración ferviente, ¿no? Lo que tienen los siervos de Dios, los que buscan realmente esa unción especial de parte de Dios. Ninguno como este hombre, pero de repente Elías en la palabra, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, le recibió incluso una amenaza de muerte, le fue arrebatado, él murió, pero fue con el Señor. Pero cuando apareció Juan el Bautista, vemos como que ahí también se manifiesta a través del espíritu de Elías en la vida de Juan el Bautista. A él también le cortaron la cabeza, ya sabemos toda la historia, porque la hija de Salomé, la hija de Herodia, ¿no? De lo que han estudiado en el libro de la vida de Jesús, conocen toda la historia, ¿no? Cuando estaba estaba con la mujer de su hermano, ¿no? Y le declaró en su cara, ¿no? Lo que estaba haciendo, que estaba mal, por la envidia, el celo, el odio que le tenían, le pidió y le cortaron la cabeza, ¿no? Ahí esa actitud, la actitud de Jezabel, otro ejemplo de otro espíritu que está aquí, el espíritu de Jezabel.
Ahí en este caso, ahí apareció otra vez en escena, ¿no? Y eso también implica por eso que nosotros a veces cuando reprendemos, ¿no? Reprendemos hoy el espíritu de Jezabel y esa mujer ya desapareció mucho tiempo cuando apareció ese espíritu por primera vez. Esa mujer que lo manifestó, ese espíritu, ella murió, pero ese espíritu sigue estando aquí. Y lo seguimos reprendiendo, sacando fuera. Y alguno pensando que ha dejado de existir, pero no deja de existir. El espíritu está ahí, tú lo sacas de una persona, pero sigue ahí. Y sigue ahí a donde buscar, buscando dónde entrar. Eso no es una asignación. Y cuando lo hablamos de que el espíritu de Elías está en la tierra, es porque está aquí en la tierra. Está aquí en la tierra. Está aquí en la tierra y todo hijo de Dios puede, de una manera, yo no digo que nosotros tenemos que invocar al Espíritu para que el Espíritu de Elías venga a nosotros, no estoy diciendo esto, pero estoy diciendo que nosotros podemos buscar de Dios para vivir una vida pura, santa, para que Él nos esté declarando las cosas que suceden y van a suceder. O sea, pero todo esos magias, sus brujerías son los de Dios, son mentiras del diablo. Hay alguno que dirá, bueno, pues si ya está todo declarado en la Biblia, no hay más nada que declarar, la Biblia ya está, no hay nada más nada que decir. Y entonces, ¿por qué dice que el Señor a sus hijos no va a hacer nada si no se lo declara primeramente a sus profetas? Porque Él sigue todavía. Él sigue. El ministerio profético no ha terminado. Tal vez no esté funcionando como funcionaba en el Antiguo Testamento, pero sí sigue funcionando. Y es ese espíritu el que me anhelo que esta congregación lo entienda, lo comprenda. Y no tiene por qué todo el mundo involucrarse en ello. Pero aquellos que quieran crecer, tampoco se les puede dejar ahí estancado. Tienen que buscar y crecer en el Señor. El Señor no solamente te ha dicho, ven a mí y reconozca que he muerto en la cruz por tus pecados, ve y predica el Evangelio, pero sí te dijo, ve y predica el Evangelio, pero y fuera demonio. Y todo eso se necesita, y como vimos en una primera actuación lo pusieron y en una segunda no podían. ¿Por qué? Porque faltaba poder. Y hoy la iglesia del Señor falta poder. Le falta el poder de Dios. Pero ese poder no se recibe comprando en el supermercado. Ese poder se recibe con esa consagración a Dios, con esa búsqueda de Dios. Y eso es el mundo espiritual. El mundo espiritual no es el mundo visible, es el mundo invisible. Y ese mundo invisible en que el pueblo de Dios tiene que estar involucrado para buscar el poder de Dios, para buscar, Señor, para que le den las instrucciones, la revisa de poder para llevar a cabo todo lo que Él todo lo que Él quiere hacer. Porque Él quiere hacer muchas cosas y quiere hacerlo conjuntamente a su iglesia, porque para eso está su iglesia aquí, ahora, para hacer la voluntad de Dios. La verdad es que el espíritu de Elías no ha acabado aún su asignación, porque la Biblia dice que aparecerán nuevamente 2 profetas y que serán muertos otra vez, pero los profetas seguirán. ¿No? Dice que al final 2 y serán colgados. Mire aquí cada uno de los profetas, Jeremías, Moisés. Moisés también era un profeta, ¿no? Bueno, él era más que profeta. Él era un gran apóstol. Podríamos decir que fue el primer apóstol. Dirán, Manuel, ¿qué está diciendo? Los apóstoles los constituyó Jesús. No, Moisés ya era apóstol. Moisés ya era apóstol, ya era profeta. Y digo, él era mucho más que un profeta. Amén. Y él no terminó su trabajo. Él no terminó su oficio profético. Porque él no acaba cuando él muere. Jesús levanta a su pueblo de una continuación. Y eso no es algo nuevo. Es algo que ya tiene establecido. Mire algo muy importante. Y es llamativo y interesante, ya que el oficio profético es el único que puede impartir el espíritu del profeta. Y no es un apóstol, contrariamente a alguno puede creer. Por lo tanto, lo que sucedió a Moisés era lo profético que estaba en él. El espíritu profético pasó sobre el sucesor, que era Josué. Amén. Y les voy a mostrar algo más poderoso. Eliseo pidió doble porción, ¿verdad? Doble porción del espíritu de Elías. Solo un profeta tiene la capacidad de duplicarse. ¿Ha escuchado bien? Solo un profeta tiene la capacidad de duplicarse. En espíritu me refiero, ¿vale?
en espíritu. Escuche lo que estoy diciendo está en la Biblia. Solo un profeta tiene la habilidad de duplicarse. Mira lo que le sucedió con Moisés. Vean en capítulo 11, versículo 14. Moisés te viene a Dios y le dice: Señor, estoy cansado. La carga de esta gente es demasiado. La gente me está ocupando demasiado. Simplemente le decía al Señor: mátame, termina conmigo, llévame contigo. Yo no puedo más con todo esto. Estoy cansado, agotado. Pero presta atención. Esto es muy llamativo, porque Dios baja, dice la palabra, ¿no? Habla con Moisés y Dios le dice a Moisés: relájate, Moisés, tranquilito, Moisés, tranquilo. Vamos a hacer algo. Te voy a mostrar un secreto que le dio a Moisés, que tal vez tú no has caído bien, no lo has percatado. Vayan al número 11:16 ahora. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? 11:16. ¿Qué le dijo? Reúne a 70 ancianos. Mira el versículo 25, 11:25, ¿qué dice? Y voy a tomar de tu espíritu. Fíjate que no dijo voy a tomar del Espíritu Santo, voy a tomar de tu espíritu. El Señor le dijo primeramente: toma 70 ancianos y yo tomaré de tu espíritu y lo pondré sobre los 70. ¿Eso es Biblia o no es Biblia? ¿Eso es brujería o es palabra de Dios? ¿Puede uno recibir espíritu profético de otros? ¿Puede uno recibir instrucciones? Algo que Dios ha empezado a trabajar con otros. Que Dios realmente duplique el deseo ardiente de que muchos puedan, desde esta congregación, servir al Señor. Que muchos entienda, comprenda que es a Él que nos debemos, no a ningún hombre, ninguna institución, sino a Dios. Y en esa unidad de espíritu vamos a ser más que vencedores. A veces tenemos un potencial, y Moisés lo tenía un potencial que no podía más en el sentido humano, ¿no? Él, como humano, tenía un potencial divino en él tremendo, por la comunión, la consagración, el anhelo de servir a Dios, el anhelo de hacer la obra de Dios. Pero usted ve que es difícil continuar, porque pocos son los que entienden, poco a disposición hay. Queremos los panes, queremos el maná, queremos los milagros, pero queremos vivir nuestra carne. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Se están dando cuenta? ¿Están atentos? Dios no dijo del Espíritu Santo. Veamos otra vez, léanlo, número 11:25 dice, léanlo. Entonces Jehová decidió en la nube y le habló y tomó el Espíritu que le estaba en él. No el Espíritu Santo. Tomó el Espíritu ¿de quién? De Moisés. Y lo puso en 70 varones. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, aquí hay una persona que siempre me toca la cabeza y quiere parte de lo que yo tengo dentro de la cabeza, pero yo siempre le digo algo que yo enseño que no se ha de decir, pero yo lo digo y tengo que cuidar mi boca. Yo digo que mi cabeza no tiene nada bueno, pero lo que tiene mi cabeza es la gracia de Dios y lo que Dios me ha dado por gracia, y a cada uno de nosotros, por supuesto, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado. Por eso que nuestra boca tiene poder. Y no podemos ir diciendo cosas que no corresponden. Lo hemos también visto en la alabanza que hemos cantado al Señor esta mañana. Hermano, Moisés se multiplicó por 70. Esto es algo muy profundo, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermano, por eso que un profeta puede impartir, incluso puede duplicar lo que tiene. Ellos recibieron el espíritu de Moisés, hablando de los ancianos, los 70, ¿no? Y comenzaron a profetizar. E incluso sigue diciendo la palabra que había 2 personas que estaban observando
que venían de otro lugar, ahí, y observándolo lejos. Y cuando Dios multiplicó el espíritu de Moisés sobre los ancianos, ellos también lo recibieron. Por eso es que los profetas están siguiendo a Eliseo cuando él iba con Elías. Ellos estaban esperando a ver si podían recibir una parte de Elías. Y yo me imagino que ellos sabían eso. ¿Por qué? Porque ya conocían las palabras, ya conocían que que Dios lo había hecho con Moisés y que podía hacerlo con ellos también, con aquellos que seguían a Eliseo y Elías para recibir la unción de Elías. ¿Saben, mis hermanos, por qué hay tan poca gente moviéndose en lo profético verdadero? Y digo bien lo verdadero. Porque el enemigo los tiene coaccionados con tantas mentiras. Porque siempre resaltan todas las falsedades que hacen los profetas, todas las mentiras que hacen. Entonces todos están cohibidos por hacer lo verdadero, ¿no? Como le decía otra vez, ustedes cuando saben que hay tantos billetes falsos de 50 euros, pero no por eso ustedes no lo reyetan, lo deshacen, ¿no? Lo cogen, ¿verdad? Y así nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer la voluntad de Dios, a pesar de que hay tanta falsedad hoy en el mundo. Espero que el Señor en esta mañana pueda mover el corazón de alguien y entienda lo profético y pueda perseverar en las cosas de Dios. Yo lo que sí les ruego, hermano, que no le hagan caso a esa gente que dice, ¿dónde está eso de lo profético? ¿Dónde está eso de escuela profética? Todo eso son mentiras, todo eso son engaños. Bueno, yo sé que hay muchas cosas en la palabra que uno tiene que escudriñar para recibirlo. Y hay cosas que no está escrita con nombres y apellidos que nosotros podamos entender, pero no. La esencia de lo que Dios está diciendo y el resultado, producto y fruto que vemos después es lo único que vale. Y si, como les decía, la iglesia del Señor se movía en autoridad y poder, y si hoy no lo está haciendo es porque realmente no está haciendo lo que corresponde hacer. Y ahí está el desafío para nosotros como hijos de Dios. Samuel tenía un batallón de profetas enseñándole para que pudiera continuar. Elías tenía un batallón. ¿Quién eran los que estaban que seguían de lejos? Profetas. ¿Dónde salen todos esos profetas? Salían de la escuela. Ellos lo reconocían como maestro. Entonces, si hay maestros, es que hay escuela, ¿verdad? ¿Quién continuó con la escuela de Elías? Eliseo. Eliseo continuó. Elías todavía sigue enseñando en día de hoy. Ese ministerio profético todavía se sigue enseñando en lo espiritual. No le estoy mintiendo, hay que desearlo, ese espíritu profético. No hay que temerle, hay que desearlo de todo corazón. Hay un ministerio profético aquí en la tierra hoy, vigente, pero la iglesia no se está moviendo en esto. No se está moviendo esto, y digo bien, haciéndolo como Dios manda, porque no saben cómo tener un encuentro. Porque hay que ir a una dimensión, y esa dimensión lo que es difícil para la carne llegar. Hay otro respaldo bíblico en 1 de Reyes 13:15. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Pero pongámonos en el contexto. Había un profeta joven y un profeta viejo. Llama la atención, ¿no? Porque la Biblia dice que el profeta viejo dejó de profetizar, ya no profetizaba. No sé por qué, no creo que la Biblia aquí lo enseñe, yo no lo he descubierto por qué dejó de profetizar. Pero si miramos la vida del profeta joven, como él perdió el ministerio profético, pues nosotros, bueno, hablando del hombre mayor, del anciano, nosotros podemos sacar unas conclusiones, ¿no? Ahora bien, la Biblia habla de que había un profeta viejo, experto, muy conocido por todo el mundo lo conocía. Ahora bien, dice la palabra que este hombre dejó de profetizar y de repente sale ahí, fluye, aparece un joven profeta y aparece con la misma unción que tenía ese profeta, porque se identifican por lo que hacen, por lo que Dios le da, por el don que Dios le da, ¿no? Y él se identifica a este joven, el mayor, el viejo, se da cuenta que este joven tiene su ministerio y se pregunta cómo lo logró. Bien que la palabra de Dios bien que Dios le dijo en su palabra, le dijo a este joven que no se deteniese, que no fuera a hablar ahí, que no estuviera con ellos.
el viejo, a sabienda de cómo querer recuperar de nuevo ese don, lo engañó. Lo engañó porque él sabía que si engañaba al joven, podía recuperar ese don. Y así fue. Cuando este hombre lo retiene y le empieza a hablar, el joven mismo se da cuenta que cometió un fallo, desobedeció a Dios. Y el viejo profeta recuperó nuevamente el ministerio, el don de profecía. Cuando el viejo le llamó para preguntar, lo sabía. Pero el joven perdió su don por desobedecer a Dios. Hay gente que le roban el ministerio y no se dan cuenta. Hay gente que han perdido, sí, la unción y solo están continuando por nombre. Tienen posiciones, solo por nombre. Pero están huecos, no hay nada, ya no sucede nada. Y este profeta viejo sabía que tenía que recuperar lo que perdió y como él era bastante astuto, bastante viejo, con sabiduría, conocimiento, él aprovechó y lo que Dios le dijo a este joven, al no cumplirlo, el otro ya consiguió lo que quería. Amén. ¿Alguien quiere? Yo no sé si alguien está deseoso de conocer este mundo espiritual, este mundo profético que Dios quiere impartir, porque dice que en los últimos tiempos impartirá de su espíritu en gran manera para que todos profeticemos. Pero necesitamos esa partición de parte de Dios. Eso no se consigue por sí solo. Eso solamente Dios no lo puede dar. Yo les he compartido varias veces cosas y la otra vez estuvimos hablando sobre los ángeles, ¿verdad? Y como Pedro cuando caminó sobre las aguas, como al creerle a Dios firmemente, fielmente pudo caminar, pero el hecho de cambiar su mirada se hundió en el mar. Nosotros debemos ser firmes en el Señor, seguir las instrucciones que Dios nos da. Dios quiere trabajar con nosotros, Dios quiere usarnos, porque para eso Él nos tiene aquí en vida, para que podamos extender su reino, para que muchos puedan ser alcanzados. En el libro de los Hechos, el capítulo 12, el versículo 10, dice que el Espíritu se apartó de él. Pero mira lo que dice el versículo 11. Hechos 12, 11. Hechos 12, versículo 11 dice: entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente lo que el Señor ha enviado a su ángel. Pero fíjense qué estaba diciendo el versículo 9, que estaba diciendo. En el versículo 9 dice que estaba pensando. En el versículo 9 dice que está pensando. Aquí está la clave para que nosotros podamos entender el mundo espiritual, el mundo profético. Normalmente uno no sé cómo explicarlo, pero uno tiene que buscar de Dios de tal manera para que Dios te revele lo que quiere revelarte. Y a veces tú puedes estar ahí, la gente puede pensar que tú no estás bien, ¿no? O que tú estás dormido, o que eres tonto, no sé. Pero nosotros tenemos que navegar en lo espiritual. Tenemos que navegar en lo espiritual. Y eso es lo que se aprende en la escuela dominical, en la escuela profética, ¿no? En la escuela profética se enseña cómo moverse en lo espiritual de Dios, me refiero, lo espiritual de Dios, contrariamente a lo que la gente dice que son brujería. Yo les voy a mostrar hoy aquí, ¿no? Cómo abrir los ojos a través de la palabra de Dios, para que lo pongan en práctica. Lo voy a explicar para que salgan de aquí moviéndose a esa dimensión, por lo menos tener esa opción de moverse a esa dimensión en la que somos llamados como hijos de Dios. Yo sé que eso va a depender de nuestro querer, de nuestro anhelo, de nuestro deseo. Va a depender también de la hambre que uno tenga. Pero aquí en este pasaje que hemos visto anteriormente aquí sobre Pedro no estaba durmiendo. Escuche, porque esto va a cambiar la vida de alguien este día. La palabra pensar
no es correcta aquí la palabra pensar. Y lo vamos a ver como vivimos el otro día esa palabra, porque en el original no existe. Vamos a pasar ahí a Hechos 12:9, pero desde la Biblia interlineal. En la Biblia interlineal, en la Biblia interlineal. Ahí. ¿Lo ven ustedes? Aquí, la palabra 1380. Sube un poquito. La palabra 1380, aquí abajo. 1380. Ahí que dice que estaba pensando. Estaba pensando. Dale por favor dale ahí no, a 380. Aquí al 380. Baja. Ahí, dale ahí. Un poquito más arriba. Ahí. Bueno, se hace difícil. Ahí. Ahí, dale ahí. Ahora. La palabra 380 en griego. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que dice aquí abajo? Imaginar, parecer bien, considerar, creer, parecer, pensar, tener reputación. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo pensar como que aquel que está pensando. Está creando en su mente buscando de Dios, concentrado ahí, ¿no? Si nosotros, como le decíamos, si vemos lo original, este idioma griego original, ¿verdad? Imaginar y pensar son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. Son dos dimensiones diferentes. Ahora bien, el verso 9 no está diciendo que Pedro estaba pensando, dice que estaba imaginando. ¿Ves la diferencia que hay cuando uno tiene la correcta traducción? Estaba imaginando que estaba teniendo, ¿qué? Una visión. Bendito sea el Señor. Esto nos cambia incluso nuestra manera de pensar, nuestras directrices, las decisiones que tomamos. Esto incluso va a cambiar la vida de alguno que esté interesado y busque de Dios. Ahora bien, vamos a leer de la forma correcta si fuera bien construido, ¿verdad? Dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que imaginaba que veía una visión. Vale, bien, ahora bien, lo que les voy a decir, Pedro estaba acostado, Pedro no estaba durmiendo. Cuando tú vas a meditar, tú parece que estás durmiendo. El que pase y te vea dice, ese dormido está, ¿no? Pero Pedro estaba imaginando. Y comenzó ¿a qué? A imaginar. ¿Y sabe qué imaginó? Que un ángel le aparecía. Que un ángel le aparecía. ¿No? Escuche, porque esto es de navegar en el espíritu, ¿no? Él se puso a imaginar, ¿no? Eso es implicación. Estaba implicado. Cuando tú empiezas a imaginar, Pedro empezó a imaginar que aparecía un ángel y que lo sacaba de la cárcel. Él empezó, se acostó y dijo, a ver, yo voy a imaginar que se me aparece un ángel, que se me pone de pie. Él estaba ahí imaginando, voy a imaginar que un ángel se pone a mi lado y me toca y me dice, levántate. Yo me levanto y tú estás imaginando, y la Biblia dice que Pedro estaba, ¿qué? Imaginando. Pedro nunca supo que eso era una realidad hasta que él vio hasta que él realmente se vio fuera de la cárcel. Es cuando él pudo entender. Pedro estuvo imaginando todo. El ángel viene, me toca, y cuando llega al verso 10, ¿no? Dice que empezó a atravesar los muros, empezó a atravesar la guardia, todo lo siguiente que sigue en la historia esta, ¿no? Pero Pedro estaba imaginando, y de repente, versículo 11, cuando Pedro volvió en sí, se frotó los ojos y dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Verdaderamente todo esto es real. Yo pensaba que estaba imaginando. Yo no sé si me estáis entendiendo, pero esa es la realidad. Y ese es el nivel que nosotros tenemos que llevar en esa relación, esa comunión con Dios. Aquellos que dicen o que pueden decir que la imaginación es cosa de niños, que es cosa tonta, de gente inmadura,
cosas infantiles, no sabe lo que se está perdiendo. Hermano, Abraham meditaba, Jacob meditaba, Job meditaba, Moisés meditaba, Jesús se fue al monte a meditar y dijo, ¿cómo alcanzó a esos chicos? Ahí, en el caso, cuando se fueron antes que él, ¿no? Esos chicos le llevaban ventaja, por lo menos unas 6 horas. Pero sin embargo Jesús llegó meditando, llegó hasta donde ellos estaban, ahí en la barca. Léanlo ustedes mismos y analicen, cuestionen lo que ustedes leen de la palabra de Dios. Es un principio que como nosotros cristianos tenemos que practicar en nuestra vida para ver la poderosa mano de Dios moverse con nosotros. ¿Ustedes recuerdan el monte de la transfiguración? Jesús se transfiguró en el monte, ¿verdad? Él llevó a 3 de sus discípulos, a Pedro, Santiago y a Juan, y ellos pudieron ver, ser testigos de esa transformación, de esa transfiguración, en esa comunión íntima con Dios, a la cual nosotros como hijos de Dios somos llamados a tener. Cuando tú lees este pasaje, dice que ellos estaban en el suelo, estaban de rodillas, y dice, y se levantó los ojos, y no vieron a nadie. Entonces, ¿cómo es que ellos estaban viendo a Moisés? ¿Cómo lo estaban viendo? Pregúntense, la imaginación. Por eso Jesús dijo, aquel que imagina a una mujer, ya está con ella. Esto que acabamos de ver es algo poderoso, pero si nosotros lo entendemos y lo ponemos en práctica en nuestra vida va a cambiar. Que nosotros, si nosotros realmente buscamos de Dios en el mundo espiritual, seremos gente peligrosa. Peligrosa para el enemigo, me refiero. Peligrosa para el enemigo, porque los enemigos... Esta mañana tuve un pequeño ejemplo. Salgo de mi casa para ir hacia el coche y viene una persona y cuando me ve cambia de ceras así, con la cabeza agachada y se va. No puede. Pero hermano, esto es lo lógico. Que un hijo de Dios que sale de la presencia de Dios, el diablo encarnado en la persona que sea, o el espíritu que esté en la persona que sea, es imposible que se quede delante de ti, que te mire con los ojos en la cara. Es imposible. Pero está en nosotros. Hay muchos ejemplos que podríamos sacar, lo vamos a dejar para otro día. Ahí en Daniel 4:13, ¿no? Cuando dice, y vi en la visión de mi cabeza, pero lo vamos a dejar para otro día, porque si no se nos va a hacer más largo. Espero que podamos nosotros seguir estudiando la palabra de Dios, escudriñando la escritura, donde está las comas, los puntos. Y cuando no entendemos ciertas cosas que a veces nos parece que hay contrariedad con lo que hemos leído en otro libro, en otro pasaje, o en el mismo versículo, en el mismo capítulo, podemos ver que hay algo que no encaja, porque hay algo que hay que buscar qué es lo que Dios nos está diciendo aquí. Porque mayormente cuando hay algo que para nuestro corazón, Dios en nuestro corazón toca, dice, aquí hay algo que es incoherente, es porque Él quiere revelarte algo más de lo que tú puedas ver ahí. Les voy a pedir que nos ponemos de pie, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ilumine, que nos ayude, que nos fortalezca, que Él sea quien nos vaya guiando paso a paso en este caminar para hacer su voluntad y no la nuestra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito Dios de la gloria. Padre, te ruego, Señor, que tú abras los cielos. Padre, abre los cielos. Pero Padre, abre nuestros ojos espirituales, mi Dios, para que podamos contemplar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Padre, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, avívanos, Señor. Avívanos, Señor, a la realidad espiritual que está por encima de todo entendimiento humano, mi Dios. Te lo suplicamos, Padre. Padre, activa el discernimiento. Activa, mi Dios, el discernimiento de la vida de mis hermanos, la vida espiritual de mis hermanos. Actívalo, Señor, una dimensión profética, Señor. Una visión profética genuina, verdadera, mi Dios. Dale gracias al Señor. Ora, no te quedes calladito ahí, sino dale gracias al Señor. Señor, yo quiero, Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero que tú me reveles, Señor.
Padre, en mi fuerza no puedo. Padre, he luchado cuánto tiempo. Dile, Señor, he luchado cuánto tiempo por quererme consagrar a ti, Señor. Pero cuando me descuido, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en mi casa, cuando me peleo con mi mujer o cuando me peleo con mi esposo, cuando estoy con problemas con los hijos, Padre, no llego a alcanzar, reconocer y ver esa necesidad de doblar rodillas, de buscarte. Dile al Señor, dile al Señor. Dile al Señor, es un momento ahora de declarar, ahora que estamos juntos, ahora que está en un ambiente espiritual donde puede ser ayudado para que tú puedas abrir tu boca con autoridad ahora. Declara con tu boca. Tal vez tú no lo estés sintiendo en el fondo, pero inicia y tú verás como Dios te va a dar palabra para que tú ahora declare todas esas cosas que están ahí, que te abrumen, todas esas cosas que te entristece, todas esas cosas en las cuales tú te sientes impotente para seguir caminando, que te asfixia. Dile al Señor, Señor, toda tristeza se va. Dile, Señor, toda mi tristeza se va. Dile, Señor, toda mi tristeza se va. Todos mis dolores se van, mi Dios. Todas mis enfermedades se van, Señor, por la poderosa sangre de Cristo. Dile al Señor. Dile, Señor, aquí donde me duele este brazo, aquí donde me duele esta pierna, aquí donde tengo que el médico me ha declarado esta enfermedad. Pero tú que eres el médico por excelencia, tu profecía está por encima de la profecía del médico. Ahora, Señor, yo creo en tu palabra, Señor, que tú eres mi sanador y tú me sanas. Dile, Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi protector, tú eres mi guía. Dile, Señor, ayúdame, mi Dios, ayúdame. Ayuda mi incredulidad, Señor. Dile, Señor, ayuda mi incredulidad. Padre, yo entiendo, comprendo, pero no sé cómo empezar, no sé qué hacer. Dile al Señor, dile ahora, dile en tus palabras. Dile, Señor, yo no sé. Hay algo que me hace glu glu en la mente, en el corazón, pero no entiendo. Padre, revélate a mi vida, Señor. Padre, dame perseverancia, Señor, en la oración. Dame perseverancia, Señor, para buscarte de verdad y de corazón, Señor, ahí en la intimidad. De tú a tú, mi Dios, ahí contigo, Señor. Ahí, Señor, donde nada me molesta, no veo nada más que tú, Señor. Ahí donde mis ojos espirituales van a ser activados para que yo vea todas aquellas cosas que tú tienes que mostrarme, Señor, para seguir adelante. Padre, revélate a mi vida. Dile, Padre, dile en tu palabra. Dile, Señor, revélate a mi vida. No tengas miedo. No tengas miedo. Tú estás hablando con el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. El que dice, clama a mí que yo responderé. Créele a Él, créele a Él, créele a Él. Dile, Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, dame fe para creer tu palabra. Dile, Padre, activa el hambre en mí, Señor, de ti. Padre, para que yo te pueda buscar de todo corazón. Padre de los cielos, yo te imploro, Señor, para que tú derrame ahora hambre de la búsqueda de ti ahora sobre mis hermanos aquí presentes. Hambre, Señor, de buscarte de todo corazón. Padre, revélate, Señor, en sueños, en visiones, Señor, sobre mis hermanos. Y al igual que el salmista David decía, y nos identificamos con él, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed del Dios eterno, Padre de la gloria. Padre, al igual que Moisés quería verte, Señor, y a él no le importaba. A él no le importaba nada, incluso morir, Señor, morir si era necesario. Nosotros también queremos verte con nuestros ojos ahora, mi Dios. Aunque estén nuestros ojos cerrados, pero, Señor, con los ojos espirituales queremos verte, mi Dios. Padre, Señor, tú estás dentro de nosotros, mi Dios. A veces estamos buscando fuera lo que está dentro. Tú estás aquí dentro de nosotros. Cierra tus ojos y clama a Dios ahora. Dile, Señor, yo quiero verte, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte, mi Dios. Padre, yo te ruego, Señor, que tú le lleves a esa dimensión espiritual. Padre, a esa dimensión sobrenatural, mi Dios. Padre, imparte espíritu de oración ferviente en los corazones de mis hermanos ahora, Señor. Imparte hambre de ti sobre ellos ahora, mi Dios. Te lo ruego, mi Dios. Hambre y sed de ti.
Dice tu palabra que sobre Elías había un espíritu de oración ferviente. Padre, que podamos también tener ese espíritu, Señor, para poderte orar fervientemente, Señor, en todo momento. Que te busquemos por la mañana, que te busquemos al mediodía, que te busquemos por la tarde, a la noche. Que tú estés en nuestros pensamientos constantemente, mi Dios. Recibe ahora esa fortaleza de Dios. Recibe ahora la fortaleza de Dios. Recibe, clama, reivindícala. Di, yo quiero, Señor. Yo quiero estar contigo siempre, mi Dios. Recibo ahora esa fortaleza para tener esa constancia. Constante en la oración ferviente, mi Dios. Padre, te pido que nos dé una doble porción, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Padre, por favor, en esta mañana te pido que les dé, Señor, el favor que estaba sobre Abraham. Que sean hombres y mujeres de fe, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, que nuestra fe pueda crecer. Que crezca. Dile, Señor, que mi fe crezca. Dile, Señor, que mi fe crezca. Dile con tus palabras. Dile, no te avergüences. Es la única manera de sembrar para ver después cosechar. Si tú no siembras, tú no vas a poder cosechar. Siembra una palabra. Siembra palabra. Padre, te ruego, Señor, por ese crecimiento espiritual en la vida de mis hermanos. Bendigo cada intercesor, bendigo cada miembro de esta congregación. Bendigo vuestras vidas, amados hermanos. Les bendigo. Padre, bendícelo por favor, mi Dios. Bendícele, mi Dios. Bendice a mis hermanos. Padre amado. Padre, escucha sus oraciones, mi Dios. Padre, te lo rogamos, Señor, te lo rogamos. Padre, tu palabra dice ahí en Job, Señor, y es lo que yo te pido para ellos también, Señor, que el doble caiga sobre ellos, Señor. Lo que ellos dicen ahora, lo que ellos desean, anhelan, Señor, que el doble de esa bendición caiga sobre sus vidas. Padre, aumenta, mi Dios, aumenta, Señor, tu bendición sobre la vida de mis hermanos. Padre, acuérdate de tu promesa, Señor. Por favor, acuérdate de esa promesa, Señor. Aumenta a aquellos que están orando. Aumenta, dobla, Señor. Padre, gracias, mi Dios. Padre, yo bendigo a todos los que bendicen mi vida también en oración, Señor. Padre, esté con ellos, bendigo sus vidas. Yo intercedo y oro, Señor, esta mañana, para que tú, Señor, aumente en ellos, Señor, esa constancia, esa perseverancia, esa oración ferviente en sus vidas. Derrama, Señor, sobre tu pueblo esa bendición, mi Dios. Derrama. Padre, aumenta. Padre, aumenta como tú lo aumentaste a Job, Señor, por confiar en ti, esperar en ti, mi Dios. Sí, Padre. Levanta tus manos, dale gloria a Dios. Levanta tus manos, dale gloria a Dios. Algo está cayendo sobre ti ahora. Si tú lo anhelas, si tú lo deseas, si tú le clamas de corazón, olvídate del mundo, olvídate de todo. Clama a Dios ahora, clama, tú vas a recibir. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirte. Créele a Dios ahora. Esos profetas que iban con Elías y Eliseo a lo lejos esperaban recibir algo. Y yo tenía esa esperanza que iban a recibir, porque Dios quiere bendecir. Y si tú tienes un corazón ahora dispuesto para recibir, tú vas a recibir de parte de Dios. Yo no sé cómo ha ido este año para ti, tal vez con dificultades, con problemas. No sé cómo ha sido este 2023 para ti. Pero yo te garantizo, si tú empiezas a sembrar desde ahora, tú empiezas a sembrar, tú vas a tener un año próximo fructífero, donde tú vas a ver que esa semilla que tú estás sembrando ahora con tu boca va a producir fruto para el 2024. Créele al Señor. Siembra con tu boca, siembra bendición. Siembra de bendición, tú vas a recibir.
el 100 por 1, el 1000 por 1. Siembra ahora tu palabra, siembra ahora. Va a cosechar bendiciones, Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Tal vez tú no lo entiendas, no lo comprendas, pero créele a Dios. Creo en ti, yo creo en ti. No permita que tu boca diga ningún tipo de chisme, ningún comentario negativo, nada más que para bendecir. Reprendo todo espíritu de crítica. Te ruego, Señor, que tú pongas en nosotros contención, dominio propio, que no seamos rápidos para abrir nuestra boca en contra de incluso de los siervos de Dios. David nunca abrió su boca en contra de Saúl. No seamos rápidos para exhortar algo, sino si no sabe lo que está pasando, cállate, confía en el Señor, clama a Dios. En tu boca hay poder. Cuando tú estás comunicando con Dios, cuando tú tienes esa relación íntima con Dios, hay poder. Elías dijo, y lo dijo por su boca, que no lloviera y no llovió. En nuestra boca hay poder. No fue Dios quien cerró los grifos del cielo. Dice la palabra que es Elías. Elías era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones como tú y yo, dice la palabra. Dices que me amas, y eso nos da a entender que tu boca puede hacer que los grifos se cierren. No fue la boca de un hombre, no fue Dios, fue la boca de ese hombre que trajo sequía aquí a la tierra. Créele a Dios. Yo no sé cuál enfermedad tú tienes. Yo no sé qué enfermedad tiene tu hijo, tu hija, tu amigo, tu vecino. Pero es el momento de manifestar el poder de Dios, clamando por sanidad por esa persona, para que puedan conocer el evangelio de la palabra de Dios y la autoridad y el poder de Dios también. Y creo en ti. Yo creo en ti. Ora, clama, hermano, no pare de clamar, no pare de clamar. Clama a Dios. En tu boca, hermano, está la determinación de tu bendición, de tu escasez ahora. Creo en ti y creo en ti. Oh Dios de la gloria. Yo creo en ti. No maldiga nunca más a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Creo en ti. No le cierre los grifos de bendición del cielo a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo. Bendícele. Que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantará. Hermano, no fueron los pecados del pueblo que cerró el grifo de la lluvia. Fue la boca de Elías. Él declaró que se cerrara, que no lloviera. Dejó de llover. Y mi deseo ahora en esta mañana es que tú declares con tu boca, Señor, al Señor, para que Él abra los grifos del cielo de las bendiciones sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu iglesia, sobre tu país. Abre los grifos del cielo. Ahora, siembra con tu boca, siembra palabra. Ora, clama. Mañana, madrugada, mediodía, de noche, todo momento, y verá cosechar en 2024 muy distinto al 2023. Aquellos que creen en la palabra de Dios, aquellos que creen que Dios es el que está ahora hablando a los corazones, puedan recibir lo que Dios tiene para ellos. Padre, te lo rogamos, Señor, rogamos, Señor, que tu bendición nos falte, mi Dios, que tu bendición nos falte, mi Dios. Padre, te lo rogamos, Señor. Bendice cada miembro de esta congregación, bendito Dios. Bendice, mi Dios. Escucha sus oraciones, mi Dios. Escucha, Padre. Escucha, Dios. Escucha, mi Dios. Igual el enemigo tiene una agenda preparada, donde tiene muchos planes negativos para nosotros.
Pero nosotros ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, rompemos esa agenda. Ya no estamos más en la agenda de ese enemigo, porque estamos en la agenda de Cristo. Estamos en la agenda de Dios. Estamos en la agenda de Dios. Y veremos las maravillas que Dios tiene. Amén. Este 2024 será un año nuevo, diferente para nosotros. Sembramos desde ya y vamos a ver esa cosecha. Vamos a ver nuestra vida cambiada. Vamos a ver que esta congregación va a fluir en el Espíritu, porque Dios les va a apoyar. Declara con tu boca cosas bonitas, grandes, poderosas. Declara, ya están destruidos todos los planes y maquinaciones enemigos, están destruidas. Ahora tienes que establecer lo nuevo que tú deseas ver con tus ojos, que Dios te ha prometido. Ve cada promesa de Dios cumplida en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, tus amigos, en tu congregación. Todo depende de su iglesia, de la iglesia del Señor. Depende de ti, depende de mí. Reprendemos todo espíritu de venganza, todo espíritu de confusión, de murmuración. Queda inoperante en el poder de la sangre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice amén, 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 amén. El pueblo de Dios dice amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente.